Estaré presentando mi video de carga y descarga a través de una aplicación para poder explicarles de mucho mejor forma. Yo voy a estar trabajando con lo que es un voltaje, eh, con un voltaje yo voy a estar trabajando con un programa voy a estar trabajando, voy a presentarles mi video sobre carga y descarga de un capacitor a través de una aplicación para que ustedes puedan comprenderlo de mejor forma. Voy a estar trabajando con lo que es un circuito RC, es decir, circuitos que tienen tanto resistencias como capacidades en su composición. Mi capacitor va a estar trabajando o funcionando con una batería, es decir, que cuando esté conectado a la fuente va a almacenar las cargas que esta fuente libere, aumentando su potencial, ya que la carga y el potencial son directamente proporcionales, como pueden ver en la imagen. Por lo tanto, a medida que fluyen las cargas desde mi fuente hacia el circuito, voy a aumentar la cantidad de carga dentro de mi capacitor, aumentando su potencial de acuerdo a esta siguiente expresión, donde el voltaje de mi capacitor va a ser igual al voltaje de fuente por 1 menos C a la menos T sobre tau, donde estas cargas van a estar fluyendo sobre estas mallas a través de la capacidad C1. Este estado se considera estado de carga de mi capacitor, ya que el mismo va a aumentar su cantidad de carga en su interior en función del tiempo. Vamos a intercambiar la llave de posición. Ahora toda esa rama se va a encontrar en un circuito abierto. Nada va a fluir cargas desde la fuente a mi circuito. Pero al percibir mi capacitor que no está conectada a la fuente, él mismo actuará como una fuente y liberará las cargas que contiene en su interior a todo este circuito cerrado, el cual está compuesto únicamente por R2. Al liberar las cargas, disminuirá la cantidad de cargas que contenga en su interior y por lo tanto el potencial de la misma irá disminuyendo en función del tiempo. Este estado se considera descarga y el voltaje en función del tiempo va a estar dado por un voltaje inicial, que es el voltaje que tenía mi capacitor al momento de ser desconectado. Esto es similar a cuando ustedes desconectan el teléfono celular mientras lo tienen cargando, ya que no siempre lo desconectan al 100% de carga, sino que pueden desconectarlo a una cantidad de carga X y por lo tanto su batería se irá descargando desde ese punto X hasta llegar a 0. Lo mismo ocurre en el capacitor y esta presión de T sobre tau es la misma que usamos en la presión de carga. Ahora veamos qué tienen en común ambas. Se preguntarán qué es este tau. El tau es una constante del circuito que en términos técnicos representa un valor de tiempo para el cual mi capacitor llega al 70,7% de su carga, pero para fines prácticos es igual al producto de la resistencia total o la capacidad total del circuito que se está devaluando. Esta expresión es la dimensional, pero debe tenerse en cuenta que la resistencia debe estar en ohms y la capacidad en faradios. Por lo tanto, en el circuito 1 teníamos únicamente la resistencia conectada era R1, por lo tanto el tau de carga va a ser igual a la resistencia 1 por la capacidad 1, mientras que mi estado de descarga
va a tener en cuenta esta segunda malla donde solamente existe como resistencia la resistencia 2, teniendo en cuenta que el tau de descarga es R2 por segundo. Ahora evaluemos el comportamiento de esta función en función del tiempo para ver cómo se comporta a medida que el tiempo crece. Podemos ver que llega a la menos t sobre tau, es una expresión que va a hacerse más pequeña a medida que aumente el tiempo, ya que esta es igual a 1 sobre el tiempo en segundo irá aumentando en número. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, esto se llama cercano a cero, teniendo en cuenta que el resultado va a aproximarse a 1 por el voltaje de fuente, como se puede ver en ese dibujo. Sin embargo, nunca voy a tocar el valor de fuente, ya que esta expresión nunca va a ser cero absolutamente. En cambio, en la descarga dijimos que esta expresión iba a tender a cero cuando t tiende a infinito. Es decir, que inicialmente partiremos de mi voltaje inicial y el mismo irá perdiendo tensión a medida que se acumule el tiempo hasta llegar al valor de cero. De igual manera, esta expresión nunca será cero absolutamente, por lo tanto, nunca podríamos asimilar que la tensión de mi capacitor es totalmente nula. Vamos a resolver un ejercicio. Tenemos un circuito RC, como tenemos en la figura, donde la resistencia la fuente tiene 30 voltios y me pide calcular el tau de carga y la carga máxima que puede almacenar. Recordando la expresión de mi capacitor, la carga podrá calcularse a partir de la tensión máxima de mi fuente multiplicado por la capacidad del capacitor. Obtendríamos que la carga va a ser de 1.5 por 10 a la menos 4 coulombs. El tau es igual a la resistencia total por la capacidad total. La R total será R1 y mi capacidad total será 5 microfaradios. Pasados a microfaradios, tenemos que este tau es 5. Si bien es adimensional, debe tener en cuenta que la resistencia debe estar en ohms y la capacidad en faradios. Ahora me pide, en caso de conectar esto por 10 segundos, que calcule el voltaje total. Ahora cierro la llave y van a fluir cargas por toda esta malla del circuito. El capacitor irá almacenando cargas en su interior. A los 10 segundos tengo que la carga almacenada va a ser igual a 1 menos E menos T sobre tau, donde lo reemplazaré el valor de fuente y el tau de mi circuito. Podré obtener el valor de carga, que es 25.94 voltios. Otro problema es que tenemos un circuito RC con un voltaje de fuente de VCC que se conecta en el tiempo cero. ¿Cuánto tardará en alcanzar la mitad del voltaje máximo que puede alcanzar? Recordemos la fórmula de carga. Ahora este voltaje final va a ser igual a 1/2 del voltaje de fuente y tengo la misma expresión. Puedo cancelar el voltaje de fuente y me queda esa expresión donde quiero conocer cuánto vale este tiempo t. Despejo, cancelo los signos y esta vez puedo pasar para el otro lado como logaritmo natural. Resuelvo el logaritmo, despejo t y la t va a ser igual a 0.7 tau, lo cual establece una relación entre el tau y el circuito y el tiempo transcurrido. Eso sería todo. Es la fórmula. Si quisiéramos calcular el valor de la tensión en un instante determinado, tendríamos que utilizar alguna de estas fórmulas. La de arriba me permite calcular el valor de la tensión en el proceso de carga y la de abajo es la que me permite calcular el valor de la tensión en el momento de la descarga.
Voy a ponerles un ejemplo. En nuestro caso, este es nuestro circuito. El que estamos utilizando es este. 15 voltios de tensión de alimentación. La resistencia son 100 kiloohmios y el condensador son 10 microfaradios, tal como aparece en la imagen. Si queremos saber el valor de la tensión, por ejemplo, al segundo de iniciar el proceso de carga, al tener el condensador de 10 microfaradios y 100K la resistencia, y que calcularemos será primero el valor de R por C. Lo que vamos a hacer es pasar a la unidad fundamental, de tal manera que R por C, esa es la fórmula que será. Tensión en el condensador es igual a la tensión de alimentación, 15 voltios que multiplica esta tensión, 1 menos E, que es la base del logaritmo neperiano, elevado al resultado del cociente, que sería menos el tiempo transcurrido desde que se ha indicado la carga, dividido en el producto R por C. El producto R por C nos daba un segundo. Aquí tenemos que 100K por 10 microfaradios. Lógicamente no lo podemos dejar así. Tenemos que pasarlo a la unidad fundamental. 100K sería 100 por 10 elevado a 3 ohmios, como está aquí. Y 10 microfaradios, que serían 10 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Si lo hacemos en la calculadora, pues obtendríamos un segundo, como está aquí. De tal manera que al final, si sustituimos las fórmulas, sustituimos las fórmulas, pues tendríamos 15 que multiplicado a 1 menos e elevado a 1, elevado a menos 1 entre 1, nos daría pues 1, lo que tenemos aquí. Hacemos la operación en la calculadora y lo que nos da son 9,48 voltios. Ahora, si quisiéramos saber el valor de la tensión a los 2 segundos de iniciar la carga, en este caso pues podemos sustituir al ser 2 segundos dividido entre 1 segundo, nos va a salir un 2 y en teoría serían 12,97 volts. Bueno, ahora la fórmula para el proceso de descarga es diferente. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula que está aquí. Ahora lo que voy a hacer es poner un ejemplo. A la 0,05 segundos iniciada la descarga, si tomamos el mismo valor de RC, pues al ser 0,5 entre 1 nos va a salir aquí 15 elevado a menos 0,5 y el resultado sería 9,0 voltios. Y pues eso sería todo.